Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral del Papa en la ciudad eterna de Roma. Es una fiesta que conmemora la consagración de este templo que se suele llamar madre de todas las iglesias, porque es, como te digo, la sede del obispo de Roma. El Papa es Papa porque es el obispo de Roma, y no al revés. No es que es obispo de Roma porque es el Papa, ¿no? El obispo de Roma es el que está llamado como sucesor del apóstol San Pedro a presidir en la caridad a todas las iglesias, a toda la iglesia, iglesias particulares, pero a toda la iglesia en el mundo. Y el Papa como obispo tiene su propia sede, que no es la Basílica de San Pedro como alguien podría pensar. Su propia sede episcopal es la Basílica de San Giovanni in Laterano, la Basílica de San Juan de Letrán. Y esta fiesta nos lleva a tantas consideraciones. En primer lugar, al hecho mismo del significado del templo, de los templos, de los edificios materiales que construimos los cristianos para dentro de ellos dar culto a Dios y también hacer de una manera tangible a través de los signos cristianos, de una manera sacramental, como se suele decir, presente esa relación con Dios. ¿Y por qué hablo en estos términos? Porque para los cristianos el templo no es el lugar donde se concentra la presencia de Dios y no es el lugar noúmico, se suele decir, donde hay una presencia misteriosa de Dios fuera y delante de la cual se encuentra el mundo de lo profano. El mundo sagrado sería el templo, y el mundo de lo profano, es decir, lo que está delante del fanus, delante de lo sagrado, estaría todo el resto de la realidad. Porque tú y yo sabemos que desde que el Verbo se hizo carne y asumió toda la realidad material, en realidad todas las realidades terrenas son lugar y ocasión del encuentro con Dios y son materia para nuestro culto a Dios. Por eso San Juan, el evangelista San Juan, nos dirá que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. No es que tenemos que ir al lugar sagrado que se encuentra frente a toda la realidad que no es sagrada para adorar a Dios, porque a Dios lo encontramos en todas las realidades y lo adoramos y lo servimos en toda la creación, en todas las actividades humanas. En cambio, si los cristianos construimos iglesias, construimos templos, lo hacemos porque es el lugar en donde nos reunimos los hijos de Dios, que somos el verdadero templo de Dios, porque cada persona humana bautizada es un templo consagrado a Dios en el que habita la Trinidad, habita el Espíritu Santo corporalmente. Entonces, y ese grande templo de Dios se va construyendo con las piedras vivas que somos cada uno de los bautizados, pero
nosotros nos tenemos que reunir y nos reunimos en esa domus ecclesiae, en esa casa de la iglesia, que es el templo material que construimos para poder allí reunirnos y celebrar nuestras asambleas litúrgicas. Porque evidentemente la comunidad cristiana celebra distinto tipo de asambleas, de reuniones, pero las más eminentes son las asambleas litúrgicas. Son esas reuniones donde a través de unos gestos sacramentales, de unos gestos rituales, celebramos la vida que se hace sacramento, que se hace ofrenda agradable al Padre en unión con Cristo Jesús, y de eso es lo que ofrecemos a la Trinidad Santa, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y esto es posible por la acción del Espíritu Santo. Entonces, los templos materiales para nosotros son eso, son la casa de oración, son el lugar en el que los cristianos nos reunimos, los embellecemos porque los llenamos de signos para que todos esos edificios nos hablen de Cristo y nos hablen de esa concepción cristiana del culto, que como te he dicho antes, es la vida misma con sus amores, con sus preocupaciones, con sus alegrías, con sus tristezas que ofrecemos a Dios nuestro Padre. Y es importante que nosotros tengamos en la mente y en el corazón estas verdades para que no nos perdamos. Pero hoy, al celebrar esta consagración de este templo madre, vamos a decir así, de esta casa por antonomasia de oración, que es la cátedra del sucesor del apóstol San Pedro, del obispo de Roma, del Papa, nosotros leemos un texto del Evangelio que nos ayuda también a meditar otros aspectos. Nosotros leemos un episodio del Evangelio de San Juan, donde Jesús, al llegar al templo de Jerusalén, ve que ahí están los cambistas, los vendedores de animales, que están ahí para que la gente pueda adquirir lo que van a ofrecer como ofrenda ritual a Dios. Y Jesús, que estamos habituados a verlo lleno de paciencia, lleno de amor, lleno de ternura, lo vemos encenderse de ira. Sí, de ira, de una santa ira, porque el celo de tu casa me devora. Y hace un cordel de cuerdas y un látigo de cuerdas y comienza a fustigar a todos aquellos cambistas, vuelca las mesas con las monedas y pronuncia unas palabras que son muy duras. Ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y esto es una advertencia para todos nosotros de tantas cosas. Por una parte, que efectivamente todo ese culto sacramental, todo ese culto a Dios, podemos pervertirlo y, de ser lo más sagrado, convertirse en una cosa mundana, en un simple negocio, con un interés económico rastrero, con un interés de tipo político, de tipo de influencias, etcétera, pero que no sea realmente algo donde vige la rectitud de intención y el único deseo de glorificar a Dios. De otra parte, también nosotros podemos recordar hoy este celo de Jesús por las cosas sagradas, que nos ha de llevar a ti y a mí también a tener y a experimentar el anhelo de que las cosas de Dios sean debidamente respetadas, que no transijamos con lo que no debe transigirse, que no permitamos que se juegue ni que se negocie
con las cosas sagradas, que son cosas que son por definición intangibles, que no se tocan, que no se pueden tocar, que no se pueden manosear, que no se pueden manipular. Pues vamos a pedirle hoy al Señor, por intercesión de su Madre Santísima, que es templo del Espíritu Santo, que tú y yo sepamos siempre integrarnos en este templo de Dios como piedras vivas que somos, por este deseo de vivir nuestra existencia como una ofrenda agradable al Padre, en todos los lugares donde estamos, en todo lo que hacemos. Pero por otra parte, que también estemos atentos a tener un grande celo por las cosas sagradas, por las cosas de Dios, y que no permitamos que sean vulneradas, que sean manipuladas, que sean, como te digo, manoseadas con otro tipo de intereses o con una actitud de falta de respeto hacia las cosas sagradas. Y esto tiene concretizaciones como el que pensemos cómo nosotros participamos en el culto litúrgico, cómo nosotros nos preocupamos de que las cosas que se usan para el culto de Dios sean pues de buena calidad, que estén bien limpias, que sean dignas, cómo nos preocupamos por embellecer nuestras iglesias, cómo nos preocupamos y nos ocupamos de que nuestras actitudes en la iglesia sean las actitudes correctas de quien es consciente que se encuentra en un lugar sagrado, en un lugar que es casa de oración y no un mercado, donde vamos allí masticando chicles, mal vestidos, o donde nos ponemos a platicar unos con otros, olvidándonos de que ese lugar está destinado justamente a que sea el lugar de la asamblea litúrgica, el lugar donde los cristianos nos reunimos para celebrar a Dios. Que Santa María, nuestra Madre, te digo, que es templo del Espíritu Santo, que es templo de Dios, nos ayude a ti y a mí siempre a vivir con dignidad el culto católico. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.